Pues empezamos. Muy buenos días. Mi nombre es Leandro Barquín, soy el director de la Fundación Foro Ambiental y hoy tenemos la primera sesión del 2024 de la Academia. La Academia es un programa que pusimos en marcha en el año 2023 en colaboración con Data, con Montse Farrerons y Rosa Forcada, para hablar de residuos municipales y en concreto para hablar de temas, yo no diría frontera, pero temas sí que, digamos, bastante especializados, de alguna manera, y básicamente centrado en tecnologías, mercados y contexto. El tema de hoy, la materia orgánica, ¿no? La recogida selectiva de la materia orgánica y básicamente el tema de tratamientos. Yo creo que es uno de los temas, por decirlo de alguna manera, claves o estrellas, ¿no? Dentro de la política de gestión de residuos y dentro de los retos que tenemos por delante, ¿no? Retos tanto desde el punto de vista de la recogida, no me extenderé, sabéis dónde estamos, sabéis dónde tenemos que llegar, pero que evidentemente una vez hayamos recogido lo que, ¿no? Lo que tengamos que recoger, se abre ¿no? Una reflexión, ¿no? A continuación, que es el que, bueno, ¿qué hacemos con esa materia orgánica y cuáles son los tratamientos y cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son los puntos fuertes, los débiles, cuál es el marco regulatorio y cuáles son los incentivos, ¿no? Por decirlo de una manera rápida, ¿no? También es un tema fundamental para las administraciones públicas, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, los procesos de toma de decisiones, los procesos de licitaciones, de concursos, de inversiones, de amortizaciones y poderse decantar o especializarse, ¿no? Las plantas hacia la digestión anaerobia o hacia el compostaje, pues son decisiones no menores e importantes y por eso el poder introducir elementos, ¿no? Como el que hoy introducimos desde un punto de vista tanto de concepto como desde un punto de vista técnico, creo que puede ser de mucho interés y espero que también de ayuda en esos procesos de reflexión, ¿no? Yo no me extenderé demasiado. Está claro que en el tema tampoco contraponemos, ¿no? La digestión anaerobia con el compostaje, no es eso. No, al final las soluciones que adoptemos seguro que serán soluciones mixtas, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá, por decirlo así de manera breve, y está claro que todo presenta problemas o ventajas y desventajas, ¿no? Yo querría significar un par de cosas y ya acabo en el tema del compostaje. Efectivamente, hay un tema de característica de la oferta, ¿no? Y cómo la producción de fertilizante orgánico, ¿no? A partir de los residuos municipales compite en el mercado respecto de los fertilizantes de origen fósil, ¿no? Sin duda hay un problema de oferta, pero creo, ¿no? Fundamentalmente se habla poco que puede haber y habrá un tema de demanda, ¿no? Tema de demanda que tiene que ver sobre todo por la distinta composición, ¿no? de los terrenos, ¿no? España, un sur con riesgo de desertización, con los efectos del cambio climático, que será demandante y donde realmente tendremos, ¿no? Por otra parte, un norte que seguramente generará, ¿no? En mayor cantidad y todo ese tema de cómo activamos la demanda y cómo transportamos, ¿no? Lo que generemos de un sitio a otro es uno de los temas que creo que hablamos poco, que en el futuro habrá que abordar en intensidad y ver cómo superamos, digamos, esta barrera, ¿no? El tema de la digestión anaerobia realmente se dan diferentes paradojas, ¿no? En España, tenemos de una parte el potencial del biogás y del biometano. Hay recientes estudios que lo indican con una capacidad que nos sitúa en tercer lugar a nivel europeo. Sin embargo, hay un gap respecto de otros países que es enorme, ¿no? Y por otra parte, sabemos que hay sectores de difícil electrificación y que los gases renovables, en concreto el biometano, podría ser una de las tecnologías, digamos, o puede ser, ¿no? Una de las tecnologías de uso y prioritarias. Pero, sin embargo, el marco, no tanto el regulatorio, sino la poca ambición del gobierno español respecto de la penetración de este gas es una de las cosas que sorprende. También el PNIEC, ¿no? Apunta a la ambición en un 2%, ¿no? Cuando en estudios y de alguna manera, ¿no? Las directrices europeas van más en la dirección de un 10 que un 2%. Realmente esas paradojas existen como existen
realmente la posición, yo diría, del propio ministerio, ¿no? Respecto del MITER, no solamente en la parte energética, sino también en la parte del medio ambiente, respecto de lo que parece algunos tipos de dudas, ¿no? Por la apuesta de la digestión anaerobia, ¿no? Que tiene que ver pues, con el tema de los costes, con el tema de las escalas de las plantas, con el tema de la proximidad o no de la producción, y una serie de cosas que lo que sí nos dan a entender es que efectivamente en este caso en la Administración Central, ¿no? En el Ministerio, pues este tema no está alineado, ¿no? Con lo que parecería lo están en otros países y que presenta realmente esas barreras desde el punto de vista de esa propia ambición. Yo creo que eso es un tema, por ponerlo en contexto y en contexto macro, de los elementos que de alguna manera digamos, ¿no? perviven o están presentes en este debate, si se puede hablar de debate, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que hoy no vamos a entrar realmente a fondo en estos temas, digamos más de contexto que también, sino que vamos de la mano de un experto, a entender realmente, digamos, ¿no? las diferencias de las tecnologías, las ventajas, los costes y elementos que sean también útiles, prácticos y que tengan un retorno a la hora para todos los participantes y particularmente administraciones de cara a poder tener elementos de decisión cuando toca pues, directamente decidir porque bueno, esa era mi introducción. Me estaba enrollando un poco más de la cuenta. Muchas gracias, sobre todo, por vuestra asistencia, por participar de las cosas que organizamos desde la Fundación Foro Ambiental, por participar en la academia y doy la palabra a Montse Farrerón, que seguro que centrará mucho más el tema y ella hará ya la introducción concreta de la sesión y presentará a nuestro ponente. Muchas gracias a todos. Pues nada, buenos días. Muchas gracias, Leandro, por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas a la Academia Fórum 2024 y, como siempre, pues agradecer la oportunidad que nos brinda el Fórum Ambiental y también agradecer vuestra asistencia a la sesión de hoy. Cuando hablamos con Leandro para enfocar las temáticas de este año y lo que más o menos habíais trasladado que os interesaba, pues con Rosa establecimos prioridades y sin duda la primera era el tratamiento de los biorresiduos recogidos en origen o fracción orgánica separada o FORM o como se llama en cada zona de España, ¿no? Somos conscientes de que hoy en día hay un déficit de instalaciones de tratamiento de esta fracción y por lo tanto hay un retraso en la implantación de la recogida selectiva separada o implantación del quinto contenedor. Solo recordar pues, que la Directiva Europea del 2018 establece que se tendría que reciclar un mínimo del 55% de los residuos municipales en peso para 2025 y que estos porcentajes tienen que ascender al 60% en 2030 y el 65% en 2035. Por lo tanto, ¿no? Todos los Estados miembros tenían, entre otras muchas actuaciones, que garantizar que en el 2023 los biorresiduos se tenían que recoger de forma separada o reciclar de alguna forma en origen. Y por este motivo hemos titulado la sesión de hoy pues, Tratamiento de biorresiduos de recogida selectiva, digestión anaerobia versus compostaje. Entonces, para tratar este tema, contamos con un ponente de mucho prestigio en este sector y un excelente profesional, al menos eso puedo confirmar, ¿no? Porque he trabajado con él en varias ocasiones, y nos hará una presentación en la que tratará pues, la normativa de aplicación de estos residuos, qué se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir la tecnología y el tipo de instalación, nos contará las distintas tecnologías y, por lo tanto, nos pondrá en contexto y nos presentará un escenario con todas las distintas soluciones que hay en el mercado. Entonces, os voy a resumir su pequeño currículum de forma resumida porque es muy extenso. Óscar Huerta Pujol se doctoró en la UPC en 2010 dentro del programa de doctorado de Tecnología Alimentaria y Biotecnología. Previamente se diplomó en la UPC como ingeniero técnico agrícola y luego se licenció en la Universidad de Barcelona para los estudios de ciencia y tecnología de los alimentos. Desde 2002 hasta 2011 trabajó como personal docente e investigador en la UPC
sobre todo focalizado en proyectos ya asociados al tratamiento de residuos orgánicos y su aprovechamiento a través de suelo agrícola. También impartió docencia reglada para el Departamento de Biotecnología Agroalimentaria y Sostenibilidad de la UPC y actualmente sigue trabajando en la UPC como profesor asociado, impartiendo clases en asignaturas de introducción a la biotecnología ambiental y al tratamiento biológico de residuos. En el sector industrial se incorporó en 2011 en la Oficina Técnica de Ferrovial Servicios como responsable del área de tratamiento biológico y en febrero de 2023 se incorporó a Eggersman Spain, donde trabajó como un año como director de proyectos y hoy en día ocupa el cargo de director general. Eggersman Spain es una empresa alemana que suministra equipos e instalaciones completas dentro del ámbito de gestión de residuos, desde equipos móviles, plantas de digestión anaerobia, plantas de tratamiento mecánico, y han estado trabajando estos últimos años en instalaciones pues, en Ibiza, Menorca, Galicia, en Portugal, en la zona de Pamplona. O sea, como podéis ver, nuestro ponente hoy tiene un amplio conocimiento de estas tecnologías. Entonces, como en las anteriores jornadas, Óscar nos hará una exposición técnica de unos 40-45 minutos y luego tendréis 30 minutos pues, para preguntas, para un pequeño coloquio, dudas, consultas y Rosa os contará cómo hacerlas. Entonces, Óscar, cuando quieras y empezamos. ¿Se me oye bien? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muy agradecido de que me invitéis a hacer esta charla y gracias a todos por asistir. Entonces voy a intentar compartir, voy a ir al grano porque tengo muchas cosas que decir. No sé si ahora se ve en mi pantalla. ¿Se ve? Correcto. Vale, perfecto. Vamos a ponerla al principio de todo. Vale. Vale, si oís un poco de ruido de fondo es que estoy en un sitio público, ¿vale? Y si es así, me lo decís y paramos un poco, ¿vale? Bien, pues como ha empezado Leandro con la presentación, ¿no? Tenemos un contexto particular como país de la cuenca mediterránea y es que nos ha tocado unas condiciones edafoclimáticas particulares que se traducen pues, en una baja pluviometría, una elevada temperatura y esto se traduce en una baja producción primaria de tejido vegetal y por lo tanto en una cantidad de materia orgánica baja en el suelo. Y esto, por desgracia y gracias al cambio climático, no va a ir a más, sino que va a ir a peor, ¿no? Y de alguna manera tenemos una cierta tendencia a la desertificación. Estos datos que veis aquí son de 2003, 2004, o sea que seguramente estamos mucho peor ahora, ¿no? Entonces, eh, está claro que las políticas que apuestan por la recogida selectiva de orgánica pues tienen que mejorar y favorecer esta situación y estos escenarios y para eso pues tenemos que encontrar la forma de que estos productos acaben en el suelo, es decir, que consigamos colocarlos, pero no porque lo necesitamos desde un punto de vista de gestión, sino porque realmente nos lo creemos y creemos cuál es el problema que tenemos y lo queremos solucionar. Es más, creo que para poder dar este cambio, y como también apuntaba Leandro, será importante ver qué formas o de qué manera podemos potenciar el uso de estos productos orgánicos por encima de lo que serían los productos de síntesis. Y bueno, de alguna manera lo que estamos fomentando es recuperar y sobre todo aplicar nutrientes de una fuente, digamos, renovable, cosa que no podríamos decir lo mismo con el caso de los nutrientes de síntesis, ¿vale? Además, tenemos un contexto legal, especialmente en España, ¿no? Que se ha aferrado a la fin de condición de residuo de compost y de digeridos en lo que es el nuevo reglamento europeo. Este reglamento europeo el específico para fertilizantes con marcado CE, pues por fin, y por lo menos para los que nos dedicamos a esto, dice cosas muy buenas, ¿no? Entre ellas, pues que los materiales tienen que cumplir una estabilidad y por lo tanto todos debemos jugar a una misma cosa y obtener un mismo producto como mínimo, pero también abre la puerta y es a lo que nos hemos enganchado muchos gestores
a poder aplicar directamente los digeridos sin tener que compostarlos. Pero esto es una verdad a medias, porque para conseguir o poder hacer esto se deben cumplir una serie de requisitos y que no son fáciles de cumplir. Uno de ellos pues, es la higienización, lo que nos obliga a hacer procesos de digestión en contextos termófilos, o ya sea en lo que es la propia digestión o en procesos previos o posteriores termófilos para poder conseguir esta higienización. Y sobre todo una cosa que se olvida mucho es que estos digeridos deben tener una estabilidad mínima, ¿no? Y esta estabilidad no es fácil de conseguir, por lo menos en los contextos en los que se plantean los procesos de digestión, porque a los tiempos de residencia que se plantean, seguro que no se va a conseguir esa estabilidad, sino que tenemos que ir a procesos de residencia mucho más largos, ¿no? Y además, otro parámetro que ha incorporado y que, bueno, pues que es muy agradable para los que nos dedicamos a diseñar plantas, es que las instalaciones también deben cumplir, entre otras, una disposición que evite la contaminación cruzada. No vale cualquier tipo de instalación, ¿no? Sino que las instalaciones deben cumplir un flujograma de sensibilidad, de tal manera que los productos no puedan contaminarse con los productos hechos, con los productos que entran, ¿eh? Bueno, este es el perfil que recoge ese marco legal, ¿no? Y en rojo, sobre todo, el tema de la estabilidad de cara o que se le demanda a los digeridos, ¿no? Por contra, si lo que conseguimos o buscamos es hacer un producto digerido compostado o simplemente compostado, podemos o es más sencillo alcanzar los requerimientos de estabilidad que se centran pues, en un Rotegra de 3, que si mínimamente haces bien las cosas no debería ser difícil cumplirlo, ¿okay? Además de este marco legal que ha abierto la puerta al uso de los fertilizantes en agricultura, pues, perdón, los fertilizantes, digo los digeridos en agricultura, hay otro marco legal que se hereda de la directiva de nitratos, ¿no? Que, como algunos de vosotros sabréis, o la inmensa mayoría de vosotros, estas directivas y a través de sus transposiciones en los Estados miembros, lo que intentan o pretenden es identificar cuáles son las zonas vulnerables por contaminación por nitratos, ¿no? Y en esas zonas vulnerables y yo diría, porque ahora mismo es un marco legal que ya he dejado de seguir en los últimos años, pero diría que incluso los códigos de buenas prácticas agrarias algunos que los marcos legales de las comunidades autónomas recoge, son de obligado cumplimiento, porque lo que se pretende o lo que se busca es que estas zonas por contaminación por nitratos pues dejen de existir, ¿no? O por lo menos que no proliferen, ¿no? Y en este sentido lo que se plantean son restricciones a la cantidad de fertilizante orgánico aplicado, ¿no? Y sobre todo restricciones en los periodos en los que se puede aplicar esos fertilizantes, evitando en lo máximo posible pues que no se apliquen cuando no hay cultivo, ¿sí? ¿Esto qué hace? Pues esto impacta sobre todo en la figura en la que nosotros pretendemos comercializar nuestros productos orgánicos. Un compost tiene mejor encaje en este marco de directiva que, por ejemplo, un fertilizante obtenido de una digestión, porque el perfil de nutrientes es marcadamente diferente a lo que presenta un compost, ¿no? Si vemos la pantalla, cómo evoluciona un residuo orgánico sometido a un proceso de digestión y cómo evoluciona un proceso de compostaje y nos quedamos con el producto final, pues vemos que los nutrientes en un compost están más concentrados, seguramente porque tenemos menos agua en el producto, ¿no? Y esto facilita el transporte, facilita la externalización desde el lugar de generación, ¿vale? Y unido al marco legal de la directiva, pues este nitrógeno, que sobre todo en su partida era orgánico, cuando lo digerimos pasa a forma amoniacal, que es una de las formas pues, más restrictivas desde el punto de vista del uso en zonas vulnerables. Bien, hemos hecho un poco de repaso del marco legal y hemos visto un poco de cuál es nuestro contexto edafoclimático. Vamos a ver qué podemos hacer con un residuo orgánico. Con un residuo orgánico yo puedo obtener un combustible mediante su preparación como RDF o CSR, o puedo obtener un biogás, o puedo simplemente estabilizarlo, o puedo hacer un producto agronómicamente útil, ¿no? Está claro que con el biowaste, con la recogida selectiva, los targets tienen que ser o producir biogás y o producir una enmienda orgánica. No tiene sentido
en un contexto de recogida selectiva, plantearnos hacer un producto energético para llevar a incinerar o simplemente hacer un producto o estabilizarlo para llevarlo a un contexto de landfill. Bien, ¿de qué depende que yo elija un proceso de digestión o que yo elija un proceso de compostaje? Depende de muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores que afectan esta decisión, pero hay uno que yo creo que es muy importante, extremadamente importante, que es qué voy a hacer yo, por ejemplo, con el biogás, ¿no? Los procesos de digestión tienen muchísimo sentido, ¿no? Si cuando nos planteamos tenemos muy claro que vamos a tener un biogás y que vamos a hacer algo con él. No nos podemos plantear hacer procesos de digestión porque está de moda, o porque mi vecino lo hace, o porque las comunidades están potenciadas para que esa subvención se gaste. No, he de tener clarísimo qué puedo hacer y qué quiero hacer yo con ese biogás, porque si no lo tengo claro, es que no tiene ningún sentido hacer un proceso de digestión. Para eso me planteo un proceso de compostaje y ya. ¿Eh? Otro contexto que también es muy importante y que aparece aquí, ¿no? Es el de los potenciales usuarios, ¿no? Si yo hago un proceso de digestión y me quedo con un digerido, cuidado porque ya hemos visto que es un producto que sí que, si lo trato desde un punto de vista termófilo y cumplo con todos esos parámetros que me exige el nuevo marco legal, lo podré aplicar, ¿no? Pero he de tener claro si tengo o no ese mercado y si las restricciones que me va a plantear los planes de fertilización nitrogenada me permitirán o no aplicarlo en el momento en el que yo necesito sacarlo fuera. Porque si no lo puedo colocar en agricultura, voy a tener un problema importante desde el punto de vista económico que va a hacer que mi business plan se caiga. Entonces, es una aproximación que debo tener muy clara. El contexto económico está clarísimo, ¿no? Si yo no dispongo de muchos recursos financieros, pues seguramente las alternativas de digestión son difícilmente alcanzables porque requieren de mayor inversión. La naturaleza del residuo aparece aquí, pero es de cajón, ¿no? Un residuo líquido jamás podrá ser sometido a un proceso de compostaje. El entorno ambiental también tiene su impacto, ¿no? El contexto social, lo que hemos dicho de las ayudas, de la moda del proceso, ¿no? Y el marco legal. El marco legal es muy importante tenerlo muy claro, ver cómo nos afecta, sobre todo desde el punto de vista del control ambiental de las emisiones, que podrían ser importantes en ambos procesos, no solo en el compostaje, porque todo el mundo tiene el concepto de que el compostaje es un proceso que emite gases que pueden ser un impacto de olor o un impacto de amoníaco, etcétera, pero la digestión, sobre todo en esos procesos previos de pretratamiento del residuo, pues también tiene su impacto, ¿vale? Bueno, cuando yo quiero hacer un producto, digamos, energético, pues acudo a un proceso de biosecado, pero esto no sería el caso para el biowaste, ni tampoco sería el caso para el biowaste plantearme un proceso corto de compostaje basado en una bioestabilización, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es una enmienda orgánica cuando nos ponemos a compostar fracción orgánica de residuos municipales de recogida selectiva, o lo que quiero hacer es un proceso de digestión que me permita obtener un biogás con el cual yo pueda hacer cosas, ¿no? O ambas cosas, también es posible hacer las dos cosas en uno, ¿no? Lo que os decía, ¿no? El proceso de digestión aerobia puede ser adaptable a líquidos o materiales pastosos o sólidos, ¿no? Obviamente en procesos o materiales líquidos se adapta mejor, pero en sistemas pastosos y sólidos, pues lo único que tenemos que hacer es añadir agua a demanda de lo que la tecnología nos exija, ¿no? Y en cambio el compostaje pues tiene su limitación de que solo es aplicable a un contexto de residuos orgánicos sólidos y pastosos, ¿no? Entonces, en el contexto del AFOR, pues ambos son prácticamente adaptables, ¿no? Recordar cómo es un residuo orgánico, ¿no? Para todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. Un residuo orgánico está compuesto principalmente por materia seca y agua. Y dentro de esta materia seca tenemos la materia orgánica, que principalmente pues, la componen proteínas, lípidos, carbohidratos, y la materia mineral. La materia mineral a lo largo de un proceso biológico, sea compostaje, sea digestión, jamás queda alterada, entre comillas, o queda
parcialmente alterada. En cambio, la materia orgánica es objeto de degradación de los microorganismos y esa curva o esta degradación hasta una asíntota en el tiempo es la que marca pues, el final de estos procesos, ¿no? Obviamente, los procesos de digestión aerobia, por el hecho de que llegan a una molécula cargada de energía, pues son menos eficientes desde el punto de vista de la degradación y el consumo de materia orgánica, y en cambio los procesos de compostaje pues llegan a un material más recalcitrante y ahí su virtud a la hora de ser aplicados en agricultura, ¿no? Los materiales compostados se comportan mucho mejor en los contextos agrícolas porque, bien, es una materia orgánica que quedará en el suelo agrícola, que será sumidero de carbono, que hará las funciones de nutrición, que hará las funciones de estructura de ese suelo que tanto se demandan a través de la primera transparencia que hemos visto. La diferencia entre ambos procesos es clarísima, ¿no? Un proceso de compostaje lo que haces es, a través de una respiración aeróbica, se generan unas reacciones exotérmicas que generan calor, ¿no? Y este calor, pues, lo apreciamos con la temperatura que nosotros vemos en el proceso. En un contexto de digestión aerobia, esta transformación de materia orgánica, pues principalmente se produce a través de la producción de un gas, ¿no? Que es llamado biogás, que tiene una composición rica en una molécula que nos es muy útil a nosotros para darle valor añadido a ese producto y que está pues en una riqueza que ronda el 50 y el 70%, ¿vale? El resto principalmente es CO2 y otras trazas de compuestos que no son tan deseables como sería el sulfídrico, pero que aquí no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Bien, la fracción orgánica, cuando yo la incorporo en un proceso de digestión aerobia, pues hemos visto que nos da un biogás, que principalmente lo que buscamos de ese biogás es el metano, ¿no? Pero tenemos un digerido, ¿no? Que está parcialmente transformado, ¿no? Y que seguramente, y dependiendo de la tecnología, requerirá de un proceso de deshidratación, ¿no? Para obtener, por un lado, el licor o las aguas de proceso y la fibra, ¿no? En cambio, la gran ventaja o la gran virtud de este producto es que nosotros, de que con este material nosotros podemos obtener energía y esta energía la podemos externalizar fuera. Parte de ella no la podemos quedar en la propia instalación, pues por ejemplo para hacer funciones si es que el contexto de digestión es termófilo, pues para calentar el digestor, ¿no? O para la energía que necesitamos para la explotación y en el día a día. En cambio, un proceso de compostaje es un poco diferente, ¿no? En el sentido de que primero, las matrices que vamos a compostar tienen poca porosidad, ¿no? Y como es un proceso inminentemente aeróbico, necesita una matriz donde se pueda ayudar el intercambio de gases y por ello necesitamos sí o sí la presencia de algún material que le dé o le aporte esta porosidad, pero que además compense otras mancanzas, otras pérdidas en el equilibrio de nutrientes que los restos vegetales sí tienen, ¿no? Entonces esta mezcla o este proceso de compostaje requiere siempre o casi siempre y especialmente en los contextos de biowaste o de FOR, de la presencia de restos vegetales, ¿vale? Para poder aportar esta porosidad, para poder equilibrar la matriz, para poder aportar esas sustancias que una vez rotas formarán parte de esas sustancias parecidas a las sustancias húmicas del suelo, etcétera, etcétera, y con ello podremos obtener un compost. Como el proceso es aeróbico, no vamos a obtener energía y si la obtenemos rara vez no la vamos a poder aprovechar, sino que por contra, y como lo que pasa en un proceso de digestión, pues aquí tenemos que incorporar energía especialmente para mantener las condiciones de aerobiosis del sistema, con ventilación y demás. Luego hablaremos. Bien, a veces verlos por separados es un error, ¿no? Y a veces lo que hay que buscar son sinergias entre ellos. Entonces, la principal sinergia que se produce entre ambos procesos pues, es llevar esta fibra, ¿no? Del proceso de digestión pues, al proceso de compostaje para acabarla de transformar, para acabarla de mejorar sus actitudes desde el punto de vista agronómico, ¿sí? Bien, nos centramos rápidamente en lo que es la digestión, ¿no? Y vemos, pues, cuando nos ponemos a pensar en digestión, pensamos en los digestores, cómo son los digestores, cómo los tengo que dimensionar, qué volumen tengo, si voy a ir a un vía húmeda o un vía seca, ¿no? Pero nos olvidamos que un proceso de digestión son muchísimas más cosas, ¿no? Tenemos que hacer o ver qué sustratos vamos a introducir, qué residuos tenemos en
como material de partida, qué caracterización tiene, qué presencia de inertes tiene, si tiene muchos, si tiene pocos, qué actitud, si es fresco, si no es fresco, y diseñar dentro de la instalación la infraestructura para poder gestionarlo, ¿no? Esto es muy importante. En los procesos de digestión no nos podemos olvidar del digerido, porque si nos olvidamos del digerido, no, no nos hundiremos, ¿vale? Entonces, es muy importante saber qué puedo hacer y qué voy a hacer yo con ese digerido cuando yo planteo un proceso de digestión, ¿eh? Y obviamente yo planteo un proceso de digestión porque yo quiero aprovechar el biogás, ya sea en este caso como marca la figura a través de aprovechamiento eléctrico, ¿no? De un motor de CHP, pero no tiene absolutamente ningún sentido plantear un proceso de digestión si no sabes qué hacer con el biogás. Y esto que parece tan absurdo, me lo he encontrado muchas veces a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Que te piden una instalación de digestión y cuando dices qué quieres hacer con el biogás te dicen, pues no sé, pues ostras, no sé, es un poco chocante, ¿eh? Todos sabéis, ¿no?, que las etapas o el proceso de digestión atiende a 4 etapas, ¿no? Y que la última de ellas, no me extiendo porque no tenemos tiempo para hablar de esto, ¿no? Pero la última etapa de ellas es la más interesante para nosotros, ¿no? Porque es en la que conseguimos transformar a partir del ácido acético y a partir del hidrógeno y del CO2, pues la molécula que buscamos, ¿no? Que es el metano, ¿no? La gran particularidad de un proceso de digestión es que estas etapas, o para conseguir que estas etapas entren eh, eh, a su ritmo, ¿no? Y que todas estén marcadas por la última, que es la que, pues de alguna manera, es la más delicada, donde tenemos los microorganismos que van más lentos desde el punto de vista de su crecimiento y la más exigente, ¿no? Pues eh, necesitamos tiempos de aclimatación y ramp-ups de planteamiento de proceso largas para conseguir que esto entre en solfa, ¿no? Y además pues, tenemos que estar muy encima de los procesos porque si no vamos con cuidado, pues se puede desestabilizar el proceso por el que no sé, porque bueno, pues por ejemplo, si nos pasamos alimentando el digestor, pues las 2, 3 primeras etapas arrancan muy rápidamente, se acumula hidrógeno, por ejemplo, en el sistema porque la cetogénica no puede seguir y acabamos pues desestabilizando el sistema. Hay muchas maneras de desestabilizarlo, por tanto hay que estar muy encima de él y evitar pues que se produzca el caos, porque en un proceso de compostaje si se te va el proceso mal porque no tenemos suficiente aireación y empezamos a tener problemas de degradación de masa y volumen o podemos tener problemas de emisiones de olor, pues lo podemos reconducir muy fácilmente, pero si se nos desestabiliza un proceso de digestión, pues en el peor de los casos tenemos que vaciar el digestor y volver a empezar. Eso supone tiempo a la hora de volver a plantear la ramp-up, supone tiempo de vaciado del digestor y dinero para dónde lo llevo, supone tiempo pues de que durante ese periodo de parada no puedo absorber residuo y por lo tanto no puedo tener ingresos en la explotación, ¿okay? Y obviamente tampoco benefits asociados a la valorización del biogás. Cuando nos planteamos un proceso de digestión, he querido hacer esta transparencia porque creo que es importante para todos, ¿no? A menudo partimos de la literatura y de fuentes bibliográficas que nos ayudan a determinar cuál será el potencial de generación de biogás. En el caso del biowaste es clarísimo, ¿no? Bueno, pues todos tenemos en la mente esos 150 normas metro cúbico por tonelada de FOR tratada, ¿no? Pero bueno, en cada contexto podemos tener ciertas diferencias, ¿no? Y que a veces para poder hacer un buen dimensionado de esa valorización del biogás, ya sea pues en un enriquecimiento de metano o a través de un motor o a través de una simple caldera, hay que ir más allá y cuando ya se tiene bien definido el residuo, cómo es y cómo será, pues vale la pena hacer ensayos del potencial de generación de biogás para estar seguros de que esos supuestos que yo he hecho sobre esa valorización del biogás se van a cumplir y no tener sorpresas a posteriori. Además, todos los tecnólogos pasamos por aquí, ¿no? Y lo que hacemos es dar garantías de producción de biogás a través de estos ensayos, ¿no? Si no, no hay manera de poder entendernos con el cliente y
de poder dar pues esa garantía que el cliente te exige. Pero es muy importante dar el salto desde estas fuentes bibliográficas a ensayos de producción para saber realmente cuánto vamos a producir y poder hacer con mejor apreciación o con mejor detalle nuestros business plan, ¿no? Existen diferentes, me he quedado con estos, ¿no? Como parámetros de control del proceso de digestión, ¿no? Para poder comentar pues cuáles son las diferencias entre digestores, qué tipos de digestores, etc. El más importante de ellos, pues obviamente es la concentración de sustrato. En este caso podríamos medir pues, concentración de sustrato simplemente por materia seca, ¿no? Podríamos medirlo por sólidos volátiles, pero quedémonos con el concepto de materia seca, ¿no? Para poder definir cómo será un digestor, ¿no? También el tiempo hidráulico de retención es importante, la velocidad de carga orgánica es muy importante porque es la que nos va a determinar el estado de salud del digestor y cómo lo tengo que forzar yo para en el día a día para que no se me acidifique el medio, ¿vale? La producción específica de biogás ya es lo que hemos hablado, ¿no? Es esa generación que primero yo analizo previo a la instalación del digestor a través de una fuente bibliográfica, que luego valido a través de un ensayo y que en el día a día yo sigo comprobando para saber si ese digestor funciona bien o si hay una caída, pues para empezar a preocuparme, ¿no? Parámetros muy relacionados con los descritos, pues sería la materia orgánica del sistema, ¿no? Con esa velocidad de carga, la evolución entre la capacidad tampón del digestor y su acidez con esa carga orgánica y obviamente la temperatura, ¿no? Y no lo he puesto en rojo, pero ahora me doy cuenta, lo tenía que haber puesto, son las caracterizaciones, ¿no? Todos estamos hablando, y aquí voy a lanzar una pregunta al aire, y es que estamos planteando procesos de digestión para fracción orgánica municipal, ¿no? De recogida selectiva, ¿no? Pero las recogidas selectivas depende de los contextos o en algunas zonas tengo la sospecha de que a lo mejor solo se le va a cambiar el color al contenedor, ¿no? Y va a ser, o vamos a pasar de una recogida en masa municipal a una recogida orgánica simplemente cambiando el color, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos planteando procesos de digestión muy simplones, ¿no? Con tecnologías de pretratamiento muy simples y que a lo mejor, digo a lo mejor, nos estamos equivocando en este planteamiento porque no estamos poniendo a trabajar las tecnologías más robustas. Y lo estamos haciendo pues por un tema de lo de siempre, por un tema de inversión, ¿no? Porque buscamos que las inversiones sean comedidas, ¿no? Y buscamos pues eso, que no gastar mucho dinero y ponemos pretratamientos sencillos, digestiones vía un mes sencillas, pero cuidado porque a lo mejor nos llevamos a sorpresa como se la estuvieran llevando aquí en Alemania pues hace unos años. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un gráfico que a mí me gusta mucho para definir cómo se pueden separar o cómo se puede describir los procesos de digestión, ¿no? En función del sustrato podemos hablar de sistemas húmedos o de sistemas vía seca, ¿no? Se suele utilizar ese 15% de sustrato, o sea, de materia seca como el límite para decir si un proceso es vía seca o vía húmeda, pero también podemos hablar de procesos termófilos o procesos mesófilos, procesos termófilos de verdad llevados a 55 grados y no a 43 o a 42. Procesos termófilos son llevados a 55 grados y los procesos mesófilos pues normalmente a 38, 37, ¿no? 40 no tiene sentido, 40 no tiene sentido porque es cuando la biología se expresa peor, ¿no? Sistemas continuos o sistemas discontinuos, ¿no? En batch o no. Y luego, por último, si esas 4 etapas que os he explicado antes o que os he ilustrado, y que seguro que vosotros ya las conocéis de forma sobrada, se llevan todas en un mismo digestor mezclado de forma perfecta o las tenemos separadas. La etapa que más nos interesa es que es la última etapa metanogénica, que es la que requiere más atención pues, en un digestor y el resto de etapas en otro para ir alimentando esa última etapa. En base a este cuadro, yo puedo decir que estoy en un contexto de digestión vía húmeda, termófila, continuo y multistage, ¿no? Por decir una cosa, o lo que sea. De esta manera me sirve para poder definirla.
Las grandes diferencias yo creo que hay en el contexto de la digestión anaerobia es si estamos hablando de un contexto de digestión vía húmeda o un contexto de digestión vía seca. ¿Por qué? Porque el problema, además de los impropios que se comportan, o los materiales que tienen impropios se comportan mucho peor en un contexto de digestión vía húmeda que en un contexto de digestión vía seca, tenemos el tema de la gestión del agua, ¿vale? Cuando nosotros hacemos procesos de digestión vía húmeda, pues vamos a tener sí o sí vamos a tener una etapa posterior de deshidratación, ¿no? Que va a generar un agua excedentaria de proceso que seguramente me tengo que tener muy claro qué voy a hacer con ella, porque si no voy a tener un problema de gestión y un problema que me va a impactar en el business, ¿no? Está estrechamente relacionado con el digerido, ¿no? Si el digerido sería la unión de fibra y agua a externalizar, ¿no? Si lo puedo gestionar de forma conjunta a través de agricultura, perfecto, pero si no puedo y tengo que hacer una deshidratación, pues voy a tener una fibra que algo tendré que hacer con ella y un agua externalizar que algo tendré que hacer con ella. Pues en este contexto los sistemas de digestión dry, pues se comportan algo mejor, ¿no? Porque no necesitan de tanta agua en el sistema y algunos de ellos, incluso si después tenemos un proceso de compostaje posterior, incluso algunos de ellos, podrían incluso a través de mezcla con fracción vegetal poder abordar un proceso de compostaje posterior si es que el proceso de mezcla es adecuadamente ejecutado. ¿Okay? Bueno, sistemas de digestión vía húmeda son los digestores que todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Con cúpula plástica o sin cúpula plástica y con el gasómetro al lado, ¿no? Agitados de forma mecánica o por biogás o por hidráulica, etcétera. No entro con o sin recirculación, no entro. Los digestores vía seca, seguro muchos de vosotros los conocéis, son digestores de flujo pistón, ¿no? Donde el material avanza de forma laminar. En este caso pueden ser pues de forma o digestores verticales, ¿no? Donde el material se carga desde arriba y se descarga desde abajo y avanza este flujo pistón de arriba a abajo, o digestores horizontales como el que veis en la imagen, ¿no? Que lo que hace es el material entra por un lado y de forma laminar avanza hacia la salida del digestor. ¿Okay? Bien, otra característica importante que hay que destacar de su comparación es... un momento. Vale, espero que no oigáis el fondo. Pues eso, los sistemas de digestión dry, ¿no? Se abordan con pretratamientos muy sencillos, con pretratamientos típicos de los procesos que conocemos, ¿no? Pues son cintas, trómeles, cribas y algún pretriturador, si es que la tecnología lo necesita, y simplemente cintas transportadores. No hay más, ¿no? En cambio, los sistemas de digestión vía húmeda son un poquito más complejos en el pretratamiento del material, ya que necesitamos pues o sistemas de pulverización o sistemas de molienda en húmedo. Esto hace que ya no podamos adaptar cintas, sino que tengamos que recurrir a tornillos sin fin, ¿no? I ara què? Arriba baix, de baix. Ja està, però hi arribarà baix. Hola. Sí. Vale, ja està. Has tancat dues coses abans, te'n recordes? Aquesta... O sea, soy alguien, no sé quién es. Vale, ya está. Bueno, decía que los sistemas húmedos pues son algo más complejos, ¿no? Y sobre todo están destinados a retirar arenas, principalmente arenas, que es lo que más va a impactar en un proceso de digestión vía húmeda. Y he puesto arriba los tratamientos secos porque, bueno, la última instalación en la que yo estuve participando de húmedo sí que teníamos un digestor vía húmedo, pero no nos fiábamos de cómo iba a llegar la Ford y acabamos colocando además un sistema un tromel para proteger de voluminosos los equipos aguas abajo del pretratamiento húmedo, ¿eh? Aparte de estos pretratamientos, pues tenemos que pensar en cómo aprovechar al final el digerido, ¿no? O obtenido, y en este caso, pues lo que he dicho antes, en los sistemas dry sería posible, si vamos a un proceso de compostaje, ahorrar esa etapa de dewatering, o en el caso de tenerla que hacer, pues llevarla, por ejemplo, con un tornillo prensa, ¿no? Y en cambio en los sistemas wet, pues lo lógico sería ir a centrífuga, ¿no? Polielectrolito, etcétera, etcétera, para poder recuperar la fibra y el clarificado.
Así como características a destacar entre unos y otros, pues podríamos decir que en el caso de una digestión vía húmeda necesitamos digestores más grandes, ¿no? Porque la carga orgánica es más pequeña, ¿no? Estaremos generando además más aguas de proceso, como hemos visto. Tenemos algo más de complejidad de pretratamiento, porque tenemos un pretratamiento húmedo que es algo más complejo. Por desgracia, y a pesar de eso, no tenemos tanta robustez como tendríamos en un sistema vía seca respecto a la presencia de inertes, y esto hay que tenerlo muy claro. Y la gran desventaja de los sistemas vía seca es que la inversión es mucho más alta. Entonces, bueno, pues lo que es importante o lo que debería ser importante es saber qué calidad de FOR vamos a tener y en base a eso apostar y no hacerlo al revés, ¿no? Pero bueno, yo sé que poner el dinero es difícil, ¿no? Y que a veces, pues, has de recurrir a sistemas vía húmeda, pues, porque así es el tema poderoso. Bueno, pues eso, que el dinero es el que acaba imponiendo su decisión, a pesar de que a lo mejor, desde el punto de vista técnico, sería aconsejable en otras cosas, ¿no? Además de los procesos de compostaje vía seca y vía húmeda, pues he querido hablar de un poquito, como diría aquel, de mi libro, ¿no? Que serían también en Egersman tenemos o vamos a tener en breve sistemas de tratamiento de digestión vía seca, pero lo que actualmente sobre todo estamos poniendo unas bastantes instalaciones por el entorno de Francia, Alemania y Polonia son este tipo de sistemas de digestión en túnel, ¿no? O percolados, ¿no? Son sistemas en batch. Entonces la gran ventaja de estos sistemas en batch es que son sistemas all in, all out. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vacías y llenas cada vez el digestor, por lo cual tú de alguna manera no ves siempre cómo está funcionando el digestor, ¿no? Y la otra gran importancia que tienen, ¿no? Para mí, gran ventaja es su modularidad, ¿vale? Son sistemas modulares que permiten pues, trabajar en contextos donde podemos tener residuos no mezclables. Es decir, en contextos o instalaciones donde esté conviviendo MOR con fracción orgánica, yo puedo plantearme este proceso de digestión porque puedo hacer un escalado de uso de túneles en función de cómo va el escalado de desplazamiento de MOR con la presencia de FOR. ¿Okay? Bueno, suelen ser instalaciones pues no baratas, ¿no? Suelen ser algo más caras que la digestión vía húmeda. Competitivamente puede ser similar a algunos digestores, sí, seguro, a algunos digestores vía seca existentes, ¿no? Algunos de ellos seguro, con respecto a algunos de ellos, los más conocidos seguro que es más económico, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que de momento, pues en España la primera creo que se hará pues este año que viene en Pamplona, ¿vale? Bien, cuando yo tengo un proceso de digestión, insisto, lo que tengo que tener muy claro es que yo voy a aprovechar el biogás, si no, no me planteo esto. Entonces hay diferentes formas de aprovechar el biogás. Una es, pues, la más sencilla de todas es con una caldera, ¿no? La más sencilla y seguramente la más rentable desde el punto de vista del business plan. Si yo tengo la capacidad de poner una instalación junto a un cliente que necesita calor, pues posiblemente los números salgan muy rápido porque voy a aprovechar el 100% del metano generado, voy a generar mucho calor y se lo voy a poder vender a ese cliente que tiene esa demanda a través de un equipo muy barato, ¿no? Cuando no tengo esa posibilidad y sí que tengo un punto de enganche relativamente cerca desde el punto de vista de la venta eléctrica, pues puedo plantearme la colocación de un motor de cogeneración. Aquí ya empiezan a ser un poco más complejos los números porque como es un motor de cogeneración, solo voy a aprovechar el 36% de ese metano generado y entre ese 30-40% que voy a aprovechar, pues una parte va a ser parte eléctrica que voy a tener o que voy a poder vender a red o consumir en parte en mi instalación y otra parte térmica que podría venderla o externalizarla y en una otra parte usarla pues para calentar mis digestores, ya sea en mesófilo o en termófilo. ¿Okay?
y la que está tan de moda ahora, ¿no? Que es el enriquecimiento del biogás, ¿no? Porque económicamente es la que supone una mayor inversión, es una inversión muy fuerte, pero es la que tiene un retorno más rápido por la vía de dos motivos. Una es por el mercado de los bonos verdes o el mercado de secuestro de CO2, ¿no? Que es un mercado donde los traders se mueven y donde a ti te ponen cuál es el baremo en el que podrías estar y a partir de ahí negocias tú esa parte del valor de ese metano que tú inyectas y por otro el valor de la molécula una vez inyectada, ¿no? Son dos parámetros a partir de los cuales a ti te generan ingreso. Aquí quería hacer una transparencia así un poco rápida de cuando estaba más encima de esto. He intentado actualizar los precios con algunos compañeros míos del sector, ¿no? Pero bueno, primero podríamos hablar de que los costes de operación son muy variables, ¿no? Los costes de operación de un proceso de digestión y podrían estar en torno a estos valores, de 45-55 € por tonelada sin amortización de la inversión, ¿vale? Y coste puro, ¿eh? Coste puro. Y aquí entran los números que desde el punto de vista de la valorización a nosotros nos interesan, ¿no? Si nos focalizamos en una upgrading, ¿no? Los ingresos por certificado verde pueden rondar los 50 € por megavatio y hora, y en cambio los ingresos por la molécula que yo inyecto en el gasoducto, ¿no? estarían en torno a los 30 € por megavatio hora, ¿no? Todos sabemos cuál es el PCS en este caso, PCS y no PCI del biometano, y en base a él pues podemos hacer la transformación a euro normal metro cúbico que vamos a generar en un contexto de un caudal de 300 normal metro cúbico hora de biometano. Y digo 300 normal metro cúbico biometano, estos son en Ford suelen ser unos 25.000, 30.000 toneladas de producto. Este es el límite que se toma como masa mínima crítica para que un sistema de upgrading empiece a ser rentable, ¿vale? Porque si no, los números no salen. ¿Okay? Entonces, con un caudal de 300 normal metro cúbico de biometano, ¿no? Pues estaríamos generando unos ingresos por bono verde alrededor del 1.300.000, ¿no? Y en cuanto a la molécula inyectada, estaríamos sobre los 800.000 €, ¿no? Entonces, tendríamos un ingreso total anual de unos 2.200.000, una cosa así. Esto, si lo comparamos con la inversión que necesitamos, pues la inversión depende mucho de las tipologías de upgrading. Hay muchas tipologías de upgrading, pues no sé, si membranas, water scrubbing. En este caso, pues la horquilla puede variar considerablemente, pero podríamos tener una horquilla de inversión en torno a los 2,8 millones para este caudal, más o menos. Esto quiere decir que seguramente en 2-3 años, si las cosas siguen como están, pues esta inversión estaría amortizada, pero lo que hay que tener es el dinero para poder hacerla, ¿no? Y hay que conseguir los avales rentables. Bueno, pues eso, hay que tener dinero. Si no lo tienes, pues no lo tienes, ¿no? ¿Cuál es la siguiente alternativa que podríamos plantearnos? Pues el motor, ¿no? En este caso, el motor tiene un aprovechamiento térmico y un aprovechamiento eléctrico, ¿vale? El precio de este aprovechamiento térmico, pues podríamos fijarlo en 20 € por megavatio hora. ¿Vale? Es complejo encontrar un escenario donde yo pueda hacer este aprovechamiento, pero lo dejo ahí, ¿vale? Serían, pues, en este caso, el caudal es el mismo. En un lado estamos hablando de biometano y en el otro lado estamos hablando de biogás. Y como el biogás hemos visto que tiene un 50-55%, para no complicármelo, he puesto el doble, ¿vale? Para que tengamos todos los mismos números. Tanto en un escenario de aprovechamiento térmico, pues estaríamos en unos 200.000 € año aproximadamente, si es que lo pudiéramos hacer, ¿no? Y en cambio, en un aprovechamiento eléctrico de ese motor, pues estaríamos alrededor de los 432.000 € en total, pues estaríamos sumando unos ingresos, pues si el mercado eléctrico sigue igual, pues de unos 624.000 € por la inyección de motor, ¿vale? ¿Y cuál es la inversión que yo necesito para un caudal de este tamaño, ¿no? O para obtener, pues eso, ¿no? En este caso serían unos 1.080 kilovatios eléctricos. Estos son teóricos, habría que ver si tenemos o no ese motor para clavar
esa tasa de funcionamiento, ¿no? Pero podríamos hablar que estaríamos hablando de un motor alrededor de los 700, 800, 1000 euros, ¿vale? Si lo que queremos es ir a aprovechar el tema térmico de ese motor, ¿no? Pues habría que hacer adaptaciones pues, en camisas y sobre todo en los gases de escape y estarían del orden de los 100, 150.000 euros, ¿vale? Y por último, lo que os decía que eran las más rentables. Si realmente yo soy capaz de colocar ese calor y tengo ese cliente cercano, pues con una inversión de 100, 150.000 euros, pues tengo unos ingresos necesito gafas, de 390.000 euros, ¿vale? Aproximadamente. O sea que es un escenario que con muy poca inversión, pues sale muy rentable. Bien, ahora dejamos la digestión, pasamos al compostaje, ¿vale? El compostaje pues, es un proceso bioxidativo, termófilo, ¿vale? A través del cual se consigue una transformación de unos residuos orgánicos hasta un producto homogéneo, estable, y cuando los materiales de partida son suficientemente nobles, es decir, tienen una composición rica en nutrientes y baja en contaminantes, especialmente metales, pues podemos hacer un producto agronómicamente útil, ¿vale? Y con potencial de mejorar el suelo agrícola. Bueno, esto como el residuo, que en el fondo es una composición de carbohidrato perdón, de CN. Espera un momento. Okay, perdón. Bueno, la relación, de todos los residuos, cuando yo tengo un residuo orgánico, pues este residuo orgánico es una fuente de carbohidratos, lípidos y lignina, que es carbono, y nitrógeno, que es proteína. Yo pongo este contenido en materiales a disposición de los microorganismos, les aporto agua, les aporto aire, obtengo, pues eso, la respiración celular, ¿no? Como las reacciones son exotérmicas porque el oxígeno es el aceptor final de electrones, obtengo calor, que la puedo medir en función de la temperatura del material, que se calienta mucho, ¿no? Al final yo tengo un producto que es lignina y carbohidratos parcialmente rotos, y que será el cuerpo que me dará esa estabilidad, ese producto, esas sustancias parecidas a las sustancias únicas, ¿no? Y una biomasa en convivencia con este residuo parcialmente roto, ¿no? De lignina y celulosa, que será lo que llamamos compost, ¿no? A lo largo del proceso se genera liberación de nitrógeno, cosa que no pasa en un proceso de digestión, porque ese proceso de digestión se somete en un reactor en húmedo, cerrado, y esa transformación de ese nitrógeno pasa todo a nitrógeno amoníaco y ahí no se mueve. En el caso de un compostaje, pues al tener oxígeno, el nitrógeno orgánico pasa a nitrógeno amoníaco y nitrógeno amoníaco, por la presencia de oxígeno, a nitratos, ¿no? Y lo que buscamos en un proceso bien dimensionado de compostaje es que este nitrógeno quede retenido como biomasa celular, pero sobre todo retenido en la madera que yo he puesto, es decir, en los restos vegetales que yo he puesto en el proceso, en esas estructuras de lignina y celulosa semitransformadas donde el nitrógeno se ancla, ¿vale? Pero aún así se produce una volatilización, es decir, que parte de ese nitrógeno lo voy a perder en la atmósfera, ¿eh? Si lo hago muy mal será mucho, si lo hago bien será poco. Bien, como hemos dicho que es un proceso exotérmico, lo que hace o lo que hay es una respuesta de temperatura, ¿no? El material se calienta, da una curva sostenida al final, porque lo que es difícil es reducir esa temperatura, ¿no? Y esta respuesta de temperatura, esta respuesta biológica de temperatura, pues es resultante de la degradación de la materia orgánica que hemos visto antes, ¿no? Primero se consume el material, que es más fácil de degradar, y luego quedan los materiales más difíciles de degradar, ¿no? Y fruto de esta actividad microbiana y de estas reacciones exotérmicas, pues tenemos un proceso que sobre todo se desarrolla en un rango que se llama rango termófilo, que es alrededor de los 55 grados, ¿no? Y que este rango termófilo, esta temperatura en este rango termófilo hace que yo pueda diferenciar las dos etapas famosas del proceso. Una primera etapa, que es la etapa de descomposición, que es la etapa más activa, donde se genera mayor actividad microbiana, donde hay más repunte de temperatura, y una etapa de maduración, que es supuestamente cuando empieza a quedar el material más recalcitrante, donde no hay tanta respuesta de temperatura y donde el material supuestamente empezaría a enfriarse, ¿no?
para llevar a cabo este proceso, pues a diferencia de lo que sucedía en un proceso de digestión, que es un proceso anaeróbico donde no requiere oxígeno, es más, no deberíamos incorporarlo, pues aquí lo que sí que es necesario es oxígeno, ¿no? El oxígeno para llevar a cabo este proceso, al ser el aceptor final de electrones, pues es indispensable, ¿no? Y hay que aportarlo en su medida estequiométrica necesaria, ¿eh? Pero como es un proceso muy exotérmico, sobre todo cuando desarrollamos estos procesos de compostaje sobre materiales frescos, es decir, sobre la FOR fresca, pues se genera mucha temperatura, ¿no? Y la única manera que tenemos para disipar esta temperatura es a través de la transferencia de ese calor como vapor de agua, es decir, como calor latente, porque las otras dos alternativas que tenemos de pérdida de calor, que es la conducción y es la radiación, pues no es difícil conseguirlo, sobre todo con la radiación y con la conducción son materiales de por sí poco conductivos y solo conseguimos el efecto de los tres, por ejemplo, cuando metemos un equipo de volteo que se generan las tres pérdidas de calor. Pero quedemos con la idea de que sobre todo la aireación en un proceso de compostaje sirve para aportar oxígeno, pero sobre todo sirve para mantener esa temperatura en el rango óptico que nosotros queremos para llevar a cabo el proceso, ¿vale? Los procesos de compostaje por sí podrían mantenerse por el efecto chimenea, esa incorporación de aire pasiva por el efecto de que el aire caliente se desplaza y fuerza, pero cuando hablamos de contextos de alta demanda de oxígeno, como sería la fracción orgánica, necesitamos ir a procesos de incorporación activa de oxígeno, que lo podemos hacer a través de sistemas impulsados, que son los que mejor se adaptan por ejemplo, a escenarios con fracción orgánica y poca mezcla en volumen de fracción vegetal, ¿no? Y que además pues, permite incluso ir a escenarios de compostaje con unas alturas más altas que en procesos de aspiración. No descubrimos nada si los procesos de aspiración lo que sobre todo nos permiten es concentrar todo el aire de proceso hacia un conducto que llevaremos a biofiltro y de alguna manera nos facilita el control de ese aire de alta carga, pero por contra el hecho de crear depresión desde abajo hace que seguramente, seguro, que no podamos irnos a alturas de trabajo en procesos de compostaje superiores a los 1,5 o 1,6 metros, ¿sí? Bueno, recuerdo que es un proceso aeróbico, que necesitamos una porosidad, ¿no? Y esa porosidad, sobre todo, tiene que tener una porosidad de partida que se habla de un 30-40% para que el proceso se desarrolle de forma correcta y de forma lo más autónoma posible, y que para conseguir esa porosidad, pues lo que tenemos que hacer es aportar restos vegetales, ¿no? Que en esa transparencia que os he enseñado de carbono-nitrógeno también aporta carbono, pero principalmente su funcionalidad está la de potenciar y facilitar el intercambio de gas en el contexto de trabajo, ¿no? Ya hemos visto que a veces o muchas veces se habla de procesos de bioestabilización y procesos de biosecado, y que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de compostaje. La matriz es el proceso de compostaje, ¿no? Que llevado de una forma es decir, llevado hasta el final, ¿no? Lo que conseguimos es un producto agronómicamente útil. Si lo cortamos en el tiempo, lo que hacemos es reducir la fermentabilidad del proceso, pero no conseguimos su estado óptimo para llevarlo a cabo a agricultura, pero sí que nos sirve para llevarlo a un depósito controlado porque reducimos su fermentabilidad, y si lo que queremos es reducir la mínima cantidad de materia orgánica y la máxima cantidad de agua para conseguir el máximo PCI de ese producto, pues lo que tenemos que hacer es todavía cortarlo más para conseguir pues eso, ¿no? Secar rápidamente y reducir poca orgánica. Pero nosotros solo vamos a hacer esto, o no tendrá ningún sentido hacer una recogida selectiva para irnos a bioestabilizar y a biosecar, ¿eh? No hay ningún sentido. Bien, como hemos visto con los procesos de digestión aerobia, aquí también tenemos que hacer algún pretratamiento, ¿no? Porque, por desgracia, poca o mucha nos vamos a encontrar en escenarios en los que vamos a tener impropios y por lo tanto habrá que quitarlos. Entonces, el primer proceso que tenemos que hacer es esta orgánica de recogida selectiva, pues la tendremos que someter a un pretratamiento seco, que principalmente van a ser abrebolsas, cribas, magnéticos, cintas para transportarla donde toque, trituradores focalizados en la fracción vegetal para meterla en la mezcla y mezcladoras. Esto es muy importante. Estamos
Bueno, quiero decir, estamos utilizando equipos que, como dicen los alemanes aquí, que cuando yo les digo, no, es que a mí me preguntan que si tenemos un equipo que abra bolsas, que mezcle y que no sé qué. Me responden que los cerdos solo dan carne, que es muy difícil encontrar un cerdo que dé carne, lana y leche, ¿no? Entonces, eh, yo lo que quiero decir es que es muy importante utilizar los equipos para lo que tocan y sobre todo utilizar las mezcladoras para lo que queremos que sea su función, que es obtener una mezcla autónoma, suficientemente porosa, suficientemente equilibrada y que me dé el mínimo de problemas durante el proceso de compostaje. Y al final del proceso de compostaje, pues tengo que tener un producto que lo he de comercializar y para ello, pues le tengo que retirar algunas de las impurezas que me hayan podido quedar del pretratamiento anterior, porque hay un marco legal que me obliga a que no hayan impurezas, ¿no? Y tengo que, para ello, poner alguna cinta, algún separador neumático, si es que me queda vidrio, y sobre todo separadores neumáticos para limpiar la corriente de fracción vegetal, esta de aquí, que yo voy a recuperar en el proceso, ¿no? Hay muchos estudios hechos de que esta corriente, si no se depura adecuadamente, si no se le quitan plásticos, si no se le quitan impurezas, pues es una vía más de entrada de esas impurezas aquí que dificulta la comercialización de los compost, ¿vale? Bien, de procesos y de tecnologías hay infinidad, ¿no? Tenemos pilas, tenemos mesetas, tenemos trincheras, tenemos túneles y tenemos reactores, ¿no? Y cómo yo elijo cada uno de ellos, ¿no? Cómo me pongo yo a pensar si voy a usar una pila estática solo volteada o volteada y aireada, o me voy a ir a sistemas más forzados como podrían ser unas simples trincheras, o me voy a ir a sistemas todavía muy confinados o muy tecnificados como podrían ser pues los túneles de compostaje o los reactores, ¿no? Bien, cuando yo lo que tengo es, o sea, si yo los comparo, ¿no? Está claro que los últimos me aportan más complejidad al proceso, ¿no? Estoy complicando más el proceso, ¿no? Pero tiene una respuesta. ¿Por qué me la complico? Pues seguramente me la complico porque quiero acelerar más el proceso, ¿no? Porque sobre todo quiero mayor control sobre el material que yo estoy compostando. Y esta es evidente, es que busco esta complejidad, o sea, huyo, por ejemplo, de las pilas, porque lo que quiero es maximizar el área ocupada en el proceso para llevar a cabo el proceso de compostaje, ¿eh? Y lo más importante, ¿no? Es los sistemas forzados, principalmente en contextos confinados, tienen su qué o su respuesta a los controles de emisiones, ¿no? O sea, es decir, al control de olor, ¿no? En contextos donde yo no tengo una exigencia de control de olor, pues me puedo permitir el lujo de irme a una pila o incluso a un sistema forzado no muy intensivo, ¿no? Pero sí, en contextos donde voy a tener núcleos de población próximas, pues va a ser difícil moverme fuera de lo que serían los sistemas forzados confinados, ¿no? Óscar, disculpa, pero es que tendrías que ir acabando, ¿eh? Vale, Que ya pues nos has superado en 10 minutos tu en 10 introducción. minutos, vale, Sí. pues aquí os dejo unas referencias con relación a los túneles y los reactores, ¿no? De cuáles son sus virtudes y sus diferencias, ¿no? Aquí podéis encontrar para lo que yo manejo, ¿eh? No he querido entrar, aunque lo puedo entender, lo puedo saber por mi experiencia, no he querido entrar en valorar otras tecnologías, ¿no? Pero las que yo puedo estar más próximas, pues serían los órdenes de inversión, pues de los pretratamientos, los afinos, lo que puede costar un equipo de volteo, ¿no? Y lo que puede costar un túnel para un escenario de 30.000 toneladas de Ford, ¿okay? Aquí las diferencias las encontraréis en relación al compostaje y la digestión respecto al aprovechamiento del biogás y del compost, al aprovechamiento, a la tecnología en sí, donde encontramos bondades y donde encontramos pues más dificultades, ¿no? Y a la presencia de cuando yo tengo un compost digerido que hace referencia a las primeras transparencias, ¿no? Entonces, a veces la presentación esta que hemos hecho de compost versus digestión, pues a mí me cuesta un poco hablarlo porque en el sentido, creo que ambas tecnologías son
son sinérgicas, ¿no? Y podemos mezclarlas para estas virtudes que aquí perdíamos, sobre todo en el hecho de su aprovechamiento agrícola. Por la vía de mezclarlas conseguimos restaurarlas y hacer un producto digerido y que a su vez compostado recupera esas virtudes que sí que te aporta un proceso. Y hasta aquí lo dejo, ya está. Pues muchas gracias, Óscar. La verdad es que ya no tendremos excusas sino de decir que no tenemos instalaciones de tratamiento en materia orgánica, no porque no sepamos, sino será por otros sistemas, por otros razonamientos, que no el desconocimiento de, de las tecnologías, digámoslo así. Vamos a hacer la misma sistemática para los que ya sois, digamos, repetidores de estas conferencias. Si queréis hacer preguntas, levantamos la mano virtual para poder dar paso y poner un poco de orden al aluvión de preguntas que espero que haya. Y si no, pues bueno, mientras os lo pensáis o mientras dais una vuelta al tema y veis si queréis preguntar algo, empezaré yo, si no, en hacerle una pregunta a Óscar, ¿no? Eh, a ver, Óscar, después de todo lo que nos has llegado a contar y de todas las tecnologías, bueno, en realidad son dos, pero de estas, de cada una, como cada una tiene sus, digamos, sus particularidades o tiene sus sucedáneos, en caso de que tuviéramos que poner una instalación y yo no te pusiera o sea, no te pusiera ningún impedimento, es decir, necesites lo que necesites, lo vas a tener. ¿Qué elegirías? ¿Cuál es la tecnología que crees tú que es la más válida para el tratamiento de la materia orgánica, teniendo en cuenta que es residuo municipal? A ver, si yo no tengo limitaciones de recursos, si yo tengo muy claro que voy a aprovechar bien ese biogás, que tengo un punto de enganche factible para inyectar ese biogás a red, pues haría un proceso de digestión con inyección a biogás a red y con el digerido obtenido apostaría por una digestión vía seca para tener menos problemas con la generación de líquido en mi proceso y con el digerido obtenido y dependiendo de la tecnología plantearía un proceso de compostaje eh, para acabar de hacer un producto útil en agricultura que pueda externalizar, que pueda hacer infinidad de cosas que no podría hacer si me quedo simplemente con un digerido. Pues pero claro, para hacer eso necesitamos recursos, necesitamos el punto de inyección, necesitamos un mínimo de 30.000 toneladas año, entonces vamos a estar en núcleos de población relativamente cercas porque si no, no vamos a tener ese residuo y por lo tanto vamos a tener que recurrir seguramente a un proceso de compostaje confinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al revés. Pero bueno. Y al revés, sí, tienes todas las limitaciones del mundo, eres pobre, tienes poco espacio y tienes que darle tratamiento a la materia orgánica, ¿qué harías? Pues empezaría con un proceso de compostaje, está clarísimo. Yeah. Si no tengo recursos, empiezo con un proceso de compostaje, sí, sí. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues se puede seguir creciendo. Seguro, seguro. Porque es a partir de... Es con el escenario en el que va a ser más factible sobrevivir. Ya. Sí, sí. Bueno, mira, vamos a darle a Rosaria que... Adelante, Rosaria, cuando quieras. No se te oye. No, es que Estás en mute. Estás tiene muteada. está Disculpa. muteada. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me pareció súper completa, como nunca he visto este tema. Realmente, felicidades. Gracias, gracias. O sea que por cualquier duda, realmente uno puede encontrar la respuesta, porque has considerado muchos factores. Una de las cosas que te quería preguntar, ponemos el caso que, como tú decías, la caracterización de residuos de entrada es súper importante, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cuál sería el valor de impurezas que tú consideras máximo para que efectivamente un sistema de tratamiento que no sea súper
¿cómo decirlo? Súper caro, se pueda aplicar y para que no tengas al final un compost que tenga una calidad muy baja. Si estoy hablando de digestión anaerobia más postcompostaje, estoy hablando de este caso. O sea, Mm. ¿cuál es para ti el valor de impurezas mínimos que se tienen que tener por el residuo de ingreso? A ver, el que te marca la ley es un 15%. Ya, ¿Vale? La ley creo que hace la diferencia y te dice que tienes que tener un máximo de un 15%. Ujú. Si no, un 15% también es el límite en el que están muchos escenarios de trabajo. No sé, aquí he visto gente del ARC, me corregirán, pero creo que es por donde se están moviendo actualmente ellos, ¿no? Un 15% es un escenario en el que creo que se pueden hacer muchas cosas. No sé si en un escenario de gestión vía húmeda dependerá de la tecnología. Yo creo que también se podría llegar a comportar bien. Por ejemplo, ayer que estuve cenando aquí en Alemania con algunos compañeros, les hice la reflexión. Les dije, oye, vosotros en Alemania no tenéis plantas de digestión en húmedo de biowaste, ¿no? Porque sí que tienen de flujos más limpios, de industriales, y me aseguraron de que, bueno, de que sus experiencias con, con digestiones vía húmeda no fueron muy satisfactorias y que muchos de ellos, por no decir la totalidad, y quedan algún tecnólogo, pues que sí que lo hace muy bien, como pues me viene a la cabeza BTA, ¿no? Pero también estamos hablando de inversiones que son más próximas a las inversiones de las digestiones vía seca que no las digestiones vía húmeda que estamos intentando implantar. O sea, es decir, el modelo que nosotros estamos implantando de un digestor vía húmeda con un depackaging para un escenario de 15% de inertes, lo veo complejo. ¿Vale? Ahora, si estamos hablando de un escenario no es que no quería decir nombres, pero si estamos hablando de un escenario de BTA, pues a lo mejor sí que es más factible. Pero la inversión también está allí, ¿no? Sí, pues gracias, Óscar. Pedro, cuando quieras. Sí, hola, buenos días y muchas gracias también, Óscar, por toda la información que has dado. A mí me gustaría preguntarte tres cosas muy sencillas, creo, ¿eh? Uno, ¿qué tamaño necesitamos de suelo para montar una planta de biogás de ese tamaño, de esas 30.000 toneladas? Ujú. Entiendo que son anuales. Eh, ¿Qué distancia tendría que haber máxima de los residuos que recogemos? ¿Y qué distancia para entregar a una red? A mí me encanta tu pregunta, ¿eh? Pero no es una pregunta de ¡pum! ¿Sabes? Ya, ya. Te la respondo así, ¿sabes? Depende mucho de la tecnología en la que te quieras mover, ¿vale? De qué tecnología quieras hacer, ¿no? De qué dinero dispongas, ¿no? Y cuáles tus targets de inversión respecto a los objetivos que tú te quieras plantear. Em, pero los procesos de digestión pueden ser, pues lo que os decía, ¿no? Si nos vamos a un sistema vía húmedo, pues para 30.000 toneladas posiblemente vamos a necesitar, lo estoy haciendo así muy a lo burro, ¿eh? Me Sí. tendría que poner a hacer números, ¿eh? Posiblemente estaríamos necesitando pues alrededor de 2 digestores sobre los 5.000 metros cúbicos cada uno, ¿no? Seguramente, o 4.000, sobre todo con los tiempos de residencia que ahora nos están exigiendo. Y pues estaríamos, no sé, hablando más un pretratamiento, pues igual 4.000 metros cuadrados serían necesarios, 3.000, 4.000 seguros. Vale. Pero me estoy lanzando aquí a la piscina Bueno, Sin vamos, sin flotador. bañador, sin No, nada. no. Exacto. orientativamente está bien. No, sin Luego, flotador, sin bañador, ¿sabes? y, y para recogida de los residuos, ¿piensas Aquí, 20 kilómetros a la redonda, 30, 10? Bueno, aquí depende también de las estrategias que se quieran definir, ¿no? Cómo vas a hacer ese aprovechamiento del biogás, si quieres hacer una flota cautiva, por ejemplo, para hacer la recogida, no sé, intervienen muchos factores, pero yo aquí no te sabría dar un número porque con los costes de recogida yo no soy expertise. Seguramente aquí hay gente que lo es mucho más que yo, que te podría ayudar. Perfecto. Pero Pues es evidente que más de 40 kilómetros seguramente no, o 50 kilómetros, no sé si tiene mucho sentido.
Vale. Perfecto, pues muchas gracias. Estupendo. Álvaro, cuando quieras. Álvaro, tienes el mute. Sí, ahora. Hola, Óscar. Hola. Me sumo a la felicitación, ¿eh? Me ha encantado tu presentación, por lo completa que es y, bueno, todos los matices que has presentado. Yo te quería preguntar, porque ahora cada vez va a haber más producción de envases y productos compostables, o biodegradables, entonces, bueno, estos productos se hacen con la idea de que los residuos se puedan depositar en el contenedor marrón. Las primeras experiencias muestran que están dando muchos problemas. ¿Cómo lo ves tú esto, Pero, este futuro? pero ¿a qué residuos te refieres? Sí, en lugar de utilizar plástico, bueno, Ajá. se utilizan Ok, plásticos biodegradables ya. o otras materias biodegradables que Mm, en teoría son compostables, que cumplen mm, la mm, normativa mm, N no sé cuánto, pero que luego llegan a las plantas y no se sabe qué hacer con esto. Ya. Pero en cambio esto va a tener mucho futuro porque cada vez la producción se va doblando, se va triplicando, ¿eh? Sí, Bueno, aquí a ver, yo no soy un experto en esto, pero sí que esos productos tienen un muy elevado valor añadido. Y yo sé que, bueno, pues lo he vivido en mi ex compañía, ¿no? Es un target de captura y de valorización muy deseado. ¿Vale? O sea, ese tipo de plásticos parece ser que si se diera con la línea adecuada para poderlos valorizar, pues es una línea de valorización que parece ser que es muy atractiva, ¿vale? Porque son plásticos con cierto valor añadido. Em, pero tienes razón que, por ejemplo, esos plásticos, si realmente cumplen la norma de compostabilidad, ¿no? ujú. En un contexto de compostaje no deberían de traer excesivo problemas si realmente han pasado esos test y realmente se comprueba que tras un periodo de compostaje intensivo y tal, son transformados, ¿no? Pero tengo mis dudas en un proceso de digestión, o sea, especialmente en un proceso de digestión vía húmeda. Se va a comportar mal. Un proceso de digestión vía húmeda como los que, o los vamos a perder, o los vamos a perder en las líneas de retirada de envases. De Óscar, acuerdo. Pero sí que, no, perdón, pensaba que habías días, acabado. sí, Ah, sí. en un caso, en un escenario en que tenga que convivir la fracción resto con la fracción recogida selectiva con una form, ¿qué haremos? ¿Qué instalación? Pues mira, o tienes unos mínimos de uno y de otro y tienes muy claro que vas a tener un digestor siempre para el amor, para una capacidad X, o lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi casa con Pamplona, ¿no? Que es definir un escenario en el cual tú propones una serie de túneles de percolados, ¿no? Donde dices que alrededor de 7 o 8 van a estar siempre ocupados con MOR, tienes un potencial de captura real de 6 y en medio pues tienes 5 túneles donde tienes la capacidad de ir ajustando y llenándolos con el material que tienes y reconduciendo esos percolados hacia los tanques que tú crees que se pueden o que tocan, ¿no? Si es MOR, si es FOR. O sea, para mí los escenarios de trabajo con materiales mixtos, el que mejor se adapta son los túneles de percolados, ¿vale? La, la, el problema es que el túnel de percolado puede tener una limitación sobre los 60.000 toneladas y cuando estamos superando esas toneladas, pues ya son la huella que ocupan los túneles de percolado son muy grandes, ¿no? Pero hasta esas 60.000 toneladas creo que es una buena solución. Y luego, pues no nos quedaría otra que ir comprometiendo digestores en el caso adverso, ¿no? En el caso de que no vayamos a una tecnología por percolados, pues ir definiendo un digestor para aquello que tienes y un digestor sobredimensionado para aquello que tendrás y que no sabes cómo evolucionará, ¿no? Que es un poco el problema. Bueno, pues es una buena solución, ¿no? Porque hasta Sí, ahora sí, era sí, sí. o tienes una fracción o tienes otra y cuando Sí, tenías sí. las dos no...
Claro, claro, bueno, es como los túneles de compostaje que se adaptan muy bien a la presencia de diferentes materiales, pues lo mismo sucedería con los percolados. Perfecto. Bueno, son las 13:57. A pesar de que Óscar ha abusado de nuestra confianza y, y se ha superado en su tiempo, Yo pero, es que pensaba que eran las 2, sí, no sé. Perdón, pero perdón. por lo bien y lo interesante que era, no le hemos dicho nada, hemos conseguido cumplir horario. Así que, insisto, muchas gracias, Óscar. Ha estado fenomenal, ha sido una Vale. presentación magistral. Y sí me gustaría recordaros a todos que, como en cada sesión, os mandaremos la ficha resumen y os mandaremos la presentación para que la tengáis, donde podréis encontrar todos los datos y podréis encontrar todo lo que Óscar nos ha explicado. Y recordaros que el próximo 13 de junio será la siguiente sesión de la Academia de este año. Daros las gracias, ha sido muy interesante, habéis sido muchos los asistentes y de verdad que nos hace mucha ilusión que os interesen los temas que os presentamos. Así que muchas gracias y ya recibiréis la documentación. Dios, buenas Muy bien, tardes. un placer. Gracias a todos. Dios, buenas tardes. Gracias, Óscar. Dios, Dios. Chao. Chao, chao.